La noche fue ajetreada en la Ciudad de México y el prestigioso restaurante El Mirador Imperial brilló como un faro de la alta sociedad. El ambiente lujoso, con su decoración impecable y su servicio meticuloso, era uno de los lugares más exclusivos de la ciudad, frecuentado por empresarios, políticos y miembros de la élite. Todos buscando no solo una comida refinada, sino también una afirmación de estatus y poder. El restaurante no era solo un lugar para comer, fue un escenario donde la gente se lució, donde se hicieron conexiones millonarias y donde los más ricos se sintieron aún más poderosos. Sin embargo, la exclusividad del lugar también creó una jerarquía invisible. Aquellos que eran considerados importantes eran tratados como reyes, mientras que aquellos que no cumplían con el estándar impuesto eran recibidos con frialdad o, en algunos casos, completamente ignorados. En la mejor mesa del restaurante, rodeado de amigos influyentes y aduladores, estaba Tomás Montemayor, un joven de 26 años que llevaba consigo la soberbia de quien nunca tuvo que lograr nada con su propio esfuerzo. Hijo del multimillonario Emiliano Montemayor, dueño de un imperio que abarcaba construcción, tecnología y petróleo, Tomás no heredó la inteligencia estratégica de su padre, sino la creencia inquebrantable de que el dinero podía comprarlo todo: respeto, influencia e incluso impunidad. Su nombre ya había sido noticia varias veces, pero no por logros notables, sino por escándalos relacionados con fiestas descontroladas, peleas en discotecas y comportamientos que habrían arruinado la vida de cualquier otra persona sin el privilegio de llevar su apellido. Siempre protegido por el poder económico de su familia, se creía intocable y esa noche, como siempre, se propuso dejarlo claro. Sentado con un grupo de amigos igualmente arrogantes, Tomás se sentía como el centro del universo. Se reían a carcajadas, hacían comentarios despectivos sobre otros clientes y exigían que los camareros tomaran sus pedidos con máxima prioridad, tratando el servicio de restaurante no como un privilegio sino como una obligación impuesta a aquellos que consideraban inferiores. Para ellos, cualquiera que no perteneciera al círculo de élite era insignificante. Mientras tanto, Canelo Álvarez ingresó al restaurante. No hizo ningún escándalo, no necesitó presentaciones ni reservas especiales, pero esta vez no estaba solo. A su lado, dos hombres que siempre le acompañaron en sus viajes, sus guardaespaldas y también grandes amigos, Miguel y Rodrigo. A diferencia de la mayoría de los guardias de seguridad que trabajaban solo por contrato, estos dos eran socios leales, que estaban con él no solo por obligación, sino por respeto, amistad y la historia que habían construido juntos. Canelo era conocido por esto, por crear verdaderos vínculos con las personas que lo rodeaban, sin importar su estatus social. Incluso estando acompañado, su presencia no era evidente. Vestía ropa sencilla, una sudadera oscura y una gorra que cubría parte de su rostro, algo que hacía más por costumbre que por necesidad. No le gustaba la atención, no necesitaba la validación que tantos buscaban desesperadamente. Todo lo que había logrado fue fruto del esfuerzo, la disciplina y los años de lucha, y eso se reflejó en su forma de actuar, sin arrogancia, sin necesidad de demostrarle nada a nadie. Nada más entrar, el maitre del restaurante notó su presencia y rápidamente se acercó para darle la bienvenida. A diferencia de lo que le sucedió a la mayoría de los clientes que no eran de élite, Canelo fue recibido con genuino respeto, ya que el personal del restaurante sabía exactamente quién era y qué representaba para México. El boxeador saludó al equipo con un firme apretón de manos y una sonrisa discreta, sin ningún tipo de exigencia ni superioridad, algo que contrastaba marcadamente con el comportamiento de muchos de los clientes habituales. Lo dirigieron a una mesa cómoda, no en el centro del restaurante, sino en un rincón más privado, exactamente como él prefería. Mientras los camareros lo atendían, Canelo se mostró, como siempre, sumamente educado y cordial. Agradeció cada servicio, preguntó los nombres de los asistentes y se aseguró de tratarlos con la misma dignidad que merece cualquier otro ser humano. Su humildad y amabilidad pronto llamaron la atención de los empleados, quienes quedaron asombrados por su sencillez y respeto, sobre todo porque, a diferencia de tantos otros allí, no exigía privilegios. Los trataba bien simplemente porque era así, y eso era algo que rara vez veían en aquel restaurante, donde la arrogancia y el desprecio eran comunes entre los clientes de la alta sociedad. Los camareros se volcaron para servirle perfectamente, no por miedo u obligación, sino por respeto genuino. Canelo los hizo sentir valorados, algo raro en ese ambiente, y tuvo un impacto silencioso pero poderoso. Pero no todos quedaron satisfechos con esto. En la mesa principal, Tomás Montemayor observaba todo con creciente malestar. El heredero multimillonario nunca tuvo que lograr nada por sí solo, y ver a alguien como Canelo Álvarez siendo tratado con tanto respeto lo enojó profundamente. El simple hecho de que el boxeador estuviera allí, recibiendo genuina admiración de camareros y clientes sin necesidad de alardear de riqueza o influencia política, era una afrenta directa a su propio mundo. Para Tomás el respeto solo se podía comprar, y la idea de que alguien como Canelo lo tuviera naturalmente le molestaba más que cualquier otra cosa.
Su sangre empezó a hervir cuando comprendió que, incluso sin esforzarse, incluso sin alardear, el boxeador dominaba silenciosamente el ambiente, mientras el heredero de una fortuna multimillonaria necesitaba esforzarse para mantener su aura de superioridad. Y eso lo irritó profundamente. Siempre había sido el centro de atención allá donde iba, pero ahora, sin que nadie dijera nada, estaba siendo completamente eclipsado. Sintió la necesidad de menospreciar a ese hombre, de ridiculizarlo de alguna manera, de recordarles a todos que Canelo no era invencible, que ya había sido derrotado antes. Una sonrisa pícara se formó en sus labios al recordar la pelea contra Dmitry Bivol, derrota que muchos dijeron fue un shock para el boxeo mundial. Haciendo girar la copa de vino en su mano, se inclinó levemente hacia adelante y, con tono irónico, comentó a sus amigos lo vergonzoso que había sido ver al gran Canelo perder así. Gustavo Herrera, Felipe Casas y Andrés Mendoza, sus inseparables amigos, rieron de inmediato, con los ojos brillando con la cruel diversión de la provocación. Siempre estuvieron al lado de Tomás, no solo porque compartían su riqueza, sino porque sabían que era ventajoso estar con alguien cuyo poder financiero podía abrir cualquier puerta. Eran como su sombra, siguiéndolo a donde quiera que fuera, riéndose de sus chistes y asegurándose de que su ego estuviera inflado en todo momento. En ese momento, se rieron un poco más intensamente de lo necesario, lo suficientemente alto a propósito para que otras mesas a su alrededor lo escucharan, porque sabían que eso era lo que Tomás quería. La provocación no tenía por qué ser directa, solo necesitaba ser lo suficientemente fuerte para que Canelo supiera que estaban hablando de él. Pero, para frustración de Tomás, el boxeador ni siquiera levantó la vista. La frustración empezó a crecer en su interior como un fuego fuera de control. ¿Cómo era posible que este hombre simplemente ignorara su presencia? Se había propuesto insultarlo indirectamente, ridiculizar su derrota y, aún así, Canelo permaneció concentrado en su comida, sin reaccionar, sin mirar en su dirección, sin dar señal alguna de que le molestase. Este desprecio silencioso fue la gota que colmó el vaso para Tomás, quien agarró con fuerza la copa de vino y apretó la mandíbula con irritación. Si Canelo no quisiera reaccionar, lo haría reaccionar. Sacó su teléfono celular y, con dedos rápidos, escribió algunos mensajes y se los envió a 3 mujeres que sabía que causarían un impacto en el restaurante. Alejandra Vélez, Isabela Fuentes y Fernanda Aguilar fueron figuras reconocidas en los círculos de la élite mexicana, siempre rodeadas de lujo, fiesta y extravagancia. Alejandra, modelo internacional, hija de un exministro, era famosa por estar siempre involucrada con los hombres más influyentes de la alta sociedad. Isabela, una influencer digital, contaba con millones de seguidores y una vida llena de viajes y ropa de diseñador, mientras que Fernanda, una socialité que ha aparecido en portadas de revistas de moda, representaba exactamente el tipo de mujer que Tomás quería a su alrededor, hermosa, deseada y acostumbrada a vivir en la cima de la pirámide social. Sabía que su llegada llamaría la atención y, sobre todo, molestaría al boxeador. No pasó mucho tiempo antes de que el ruido de los motores de los coches de lujo resonara en la entrada del restaurante, anunciando que su plan estaba funcionando. Alejandra llegó primero y estacionó un Ferrari rojo brillante frente al restaurante, su presencia atrajo instantáneamente las miradas. Justo detrás, Isabela detuvo su Porsche negro con estudiada elegancia, mientras Fernanda completaba la escena, llegando en un Lamborghini Huracán azul cobalto, el auto que era del propio Tomás, pero que él insistió en prestarle para usar en estas ocasiones. Todo el restaurante observó cómo los 3 bajaban de los vehículos con poses calculadas, su ropa cara y su impecable maquillaje reflejaban el brillo de las luces de la entrada. El impacto fue inmediato. Las mujeres caminaron como si desfilaran sobre una pasarela invisible, seguras del efecto que estaban causando, y, cuando llegaron a la mesa de Tomás, se encargaron de saludarlo a él y a sus amigos con largos besos en el rostro y toques provocativos, sentándose de tal manera que sus movimientos parecían coreografiados, exhibiendo joyas y gestos de inconmensurable lujo. El objetivo era claro, transformar la mesa en un espectáculo, un escenario donde el exceso y la ostentación dominaran el ambiente. La conversación pronto se volvió más ruidosa, llena de risas exageradas y gestos provocativos, con mujeres bebiendo vino caro, inclinándose hacia los chicos de manera seductora y procurando demostrar que allí, en esa mesa, estaba el verdadero poder, la verdadera exclusividad, la verdadera cima de la cadena social. Fue un juego bien orquestado, donde cada detalle fue calculado meticulosamente para demostrar que podían tener lo que quisieran, cuando quisieran. Pero, para desesperación de Tomás, Canelo permaneció impasible. No apartaba la mirada de su comida, no le importaban las risas, no parecía notar la presencia de las mujeres, como si todo el acto no existiera para él. Y eso realmente hizo que a Tomás le hirviera la sangre. No aceptó ser ignorado. No podía aceptar que todo esto fuera tratado con tanta indiferencia. Su mano apretó con más fuerza la copa de vino, su mirada se endureció y su paciencia llegó al límite. Si Canelo no quería reaccionar, entonces ahora no tendría otra opción. Con una sonrisa llena de veneno,
Tomás recogió el cuchillo de la mesa y lo golpeó ligeramente contra su vaso de cristal, produciendo un sonido metálico que resonó por todo el restaurante, llamando la atención de todos los que estaban alrededor. Algunas conversaciones fueron interrumpidas y algunos clientes miraron discretamente para ver qué pasaba a continuación. Eso era exactamente lo que quería. Con aire de superioridad, tomó un sorbo de vino y, sin prisas, se levantó de la mesa, ajustándose la chaqueta y dejando escapar una sonrisa de reojo, sabiendo que ahora todas las miradas estaban puestas en él. Sus amigos y las mujeres observaron expectantes, sabiendo que estaba a punto de convertir la noche en algo aún más intenso. Tomás comenzó a caminar lentamente hacia la mesa de Canelo Álvarez. A cada paso sentía crecer su confianza, porque en su mente todo estaba bajo control. Quería una confrontación. Quería que Canelo finalmente lo mirara. Y ahora, tendría precisamente eso. Mientras tanto, Canelo Álvarez y sus dos guardias de seguridad, Miguel y Rodrigo, ya habían notado la farsa desde lejos. Desde el momento en que Tomás Montemayor comenzó sus provocaciones, riéndose a carcajadas con sus amigos y llamando la atención de todo el restaurante con la exagerada llegada de mujeres en sus autos de lujo, supieron exactamente lo que estaba pasando. Pero ellos no quisieron involucrarse, prefirieron seguir disfrutando de su comida en paz. Canelo siempre había sido así, un hombre tranquilo, que no se dejaba llevar por provocaciones vacías. Sin embargo, algo de aquella situación empezó a incomodar a sus dos amigos, quienes, aunque discretos, mantenían un ojo atento a la mesa de Tomás. No fue solo el alarde lo que los irritó, sino el tono provocativo claramente dirigido a Canelo. Miguel, sin apartar la vista del movimiento, bajó lentamente el tenedor sobre el plato y se inclinó ligeramente hacia adelante, murmurando a los otros dos. Conocía bien a ese tipo de personas. Con una mirada discreta, indicó con la cabeza el acercamiento del heredero multimillonario y dijo en tono seco que ese mocoso mimado ya viene. Rodrigo, que también lo había notado, se cruzó de brazos y dejó escapar un suspiro contenido, como si ya supiera que esa apacible noche estaba por terminar. Canelo, sin necesidad de darse vuelta, confirmó las sospechas de sus amigos, diciendo que ya imaginaba que Tomás intentaría algo. Este niño simplemente se mete en problemas. El campeón de boxeo conocía muy bien la fama del heredero, no solo por su comportamiento mimado y arrogante, sino por los escándalos que rodearon su nombre. De hecho, me vino a la mente una historia reciente. La semana pasada, la policía descubrió un importante evento clandestino, una carrera automovilística ilegal entre jóvenes multimillonarios y estudiantes universitarios de élite, donde se apostaron fortunas enteras sin ningún control ni responsabilidad. El hecho fue objeto de un importante operativo policial, que resultó en la detención de varios involucrados, pero Tomás Montemayor, de alguna manera, logró escapar sin consecuencias. Para cualquiera que conociera el poder y la influencia de su familia, no fue una sorpresa, pero la información más impactante fue que él era el responsable de organizar todo. Canelo, con mirada seria, reflexionó sobre eso por un momento. ¿Sabía el padre de Tomás en qué estaba involucrado su hijo? Conocía a Emiliano Montemayor y estaba seguro de que un hombre serio como él jamás apoyaría ese tipo de cosas. El multimillonario era respetado en el mundo empresarial, alguien que construyó un imperio con trabajo y visión estratégica, a diferencia de su hijo, que parecía incapaz de valorar lo que tenía. Pero antes de que pudiera seguir reflexionando sobre ello, sucedió lo inevitable. Por fin ha llegado Tomás Montemayor. Con su postura confiada, llena de soberbia y aire de superioridad, se acercó a la mesa de Canelo como si fuera un rey entrando a su territorio, intentando ya sacar una silla para sentarse sin siquiera pedirle permiso. Pero antes de que pudiera calmarse, fue interrumpido. Rodrigo, siempre atento, colocó una de sus manos en el respaldo de la silla y miró directamente al joven multimillonario, su expresión firme, dejando claro que ese no era un espacio donde simplemente pudiera invadir a su antojo. El momento creó tensión inmediata, ya que, por primera vez esa noche, Tomás no tenía la libertad que siempre había disfrutado. Por un momento, el malestar fue visible en su rostro. No le gustaba que lo bloquearan, no le gustaba que lo trataran como a cualquier otra persona. Pero antes de intentar reaccionar, Canelo levantó la mano haciendo un gesto discreto hacia Rodrigo. El campeón indicó que podía dejar sentarse a Tomás, ya que no había necesidad de impedir que se acercara. Si el niño quería atención, entonces que consiguiera lo que buscaba. Tan pronto como se sentó, Tomás se inclinó levemente sobre la mesa, con una sonrisa cínica en su rostro, como si ya estuviera planeando su próximo movimiento. Sus amigos, todavía sentados a distancia, lo observaban con interés, sabiendo que estaba a punto de hacer algo. Desde el momento en que decidió caminar hasta allí, Tomás ya sabía exactamente lo que quería hacer: provocar, probar los límites del campeón, desafiarlo indirectamente y medir su paciencia. No era estúpido. Sabía muy bien quién tenía delante y era plenamente consciente de que una provocación directa sería un error, por lo que eligió un camino más sutil, pero igual de venenoso.
Con un tono relajado, casi casual, comenzó a hablar, con la voz llena de ironía y superioridad, lanzando insinuaciones veladas, pinchando a Canelo sin decir nunca nada explícitamente. Comentó que algunas personas eran buenas en lo que hacían, pero siempre había alguien mejor, un ciclo natural de la vida. Mencionó el peso de la derrota, que incluso el más fuerte enfrentará algún día, e incluso insinuó que el éxito podría ser pasajero, un lujo que no todos podrían mantener para siempre. Las palabras fueron elegidas cuidadosamente, todas pronunciadas con una falsa neutralidad, pero el tono era claro para cualquiera que prestara atención. Pero Canelo no se inmutó. Con impenetrable tranquilidad, permaneció concentrado en su comida, sin cambiar de expresión, sin reaccionar al juego psicológico que Tomás intentaba establecer. Se había enfrentado a oponentes mucho más peligrosos en el ring, hombres que realmente representaban un desafío. ¿Cómo podría un niño mimado, criado en la burbuja de privilegios, siquiera pensar que podría desestabilizarla? Tomás, sin embargo, siguió insistiendo. Quería una reacción, necesitaba que Canelo mostrara algún signo de irritación. Pero cuanto más hablaba, más se daba cuenta de que se enfrentaba a un muro insuperable. Y eso lo enfureció aún más. Estaba acostumbrado a ver a la gente ceder ante su influencia. Estaba acostumbrado a intimidar, a ser temido, a estar a cargo de la situación. Pero ahora, allí, cara a cara con un verdadero campeón, lo único que encontró fue una mirada firme y tranquila, que no mostraba miedo, no mostraba enojo, no mostraba nada. Para Tomás, esa fue una derrota peor que cualquier puñetazo recibido en un ring. Pero él no se había rendido todavía. Y ahora, sus próximos movimientos serían aún más audaces. La tensión en el mirador imperial alcanzó un nivel casi insoportable. Cada mirada en el restaurante se dirigía sutilmente a la mesa donde se enfrentaban Canelo Álvarez y Tomás Montemayor, aunque el campeón de boxeo seguía con la misma postura tranquila e inquebrantable. Mientras el heredero multimillonario intentaba, por todos los medios, provocar una reacción. El silencio entre ellos fue interrumpido solo por el sonido de conversaciones ahogadas a su alrededor, copas de vino colocadas sobre las mesas y el tintineo de los cubiertos tocando platos de porcelana. Pero todos allí sabían que algo estaba por suceder. Tomás no había venido a esa mesa solo a jugar a indirectas. Quería un espectáculo. Quería exponer a Canelo. Quería salir victorioso de allí. El joven millonario respiró hondo y se reclinó en su silla, cruzándose de brazos, observando al campeón por un momento con una mueca de desprecio. Si sus sutiles burlas no hubieran tenido ningún efecto, entonces tendría que ir más allá. Quería algo grande, algo que llamara la atención de todos, algo que demostrara que, en su mundo, todavía era el quien controlaba todo. Su mirada recorrió rápidamente el restaurante, confirmando que varias personas estaban prestando atención subrepticiamente a lo que allí sucedía. Fue el momento perfecto. Sin previo aviso, chasqueó los dedos e hizo un gesto rápido a uno de los empleados del restaurante. El camarero, vacilante, se acercó con expresión confusa, sin entender lo que quería Tomás. El heredero multimillonario simplemente señaló hacia un lado y, como si todo hubiera sido arreglado de antemano. Uno de sus guardias de seguridad personal que estaba esperando afuera del restaurante entró con una maleta de cuero negro. El silencio en la habitación aumentó instantáneamente, ya que era imposible ignorar el gesto. Todos allí sabían que cuando un hombre como Tomás Montemayor entraba con una maleta a un restaurante, algo grande estaba por suceder. El guardia de seguridad colocó la maleta sobre la mesa, justo frente a Canelo, y retrocedió unos pasos. Tomás no perdió el tiempo. Abrió la maleta con un movimiento rápido y, de su interior, sacó organizados fajos de billetes de $100, arrojándolos sobre la mesa como si fueran simples papeles sin valor. El impacto de los billetes esparcidos sobre la mesa hizo que algunos clientes cercanos abrieran los ojos, e incluso los camareros que intentaban ocultar su curiosidad no pudieron evitar mirar lo que estaba sucediendo. Allí, frente a todos, había $200,000 en efectivo. Tomás respiró hondo, satisfecho con la atención que acababa de ganar. Ese fue su momento. Con una mirada desafiante, finalmente dio a conocer su propuesta. Con un tono lleno de prepotencia, dijo que quería ver si realmente Canelo era tan fuerte como todos decían. Propuso una pelea. No era necesario que fuera contra él, después de todo, sabía que nunca tendría una oportunidad contra un luchador profesional, pero podía elegir cualquier oponente para enfrentarlo. Una pelea, allí mismo, en el restaurante o en cualquier lugar que quisiera, por valor de los $200,000 que había sobre la mesa. Quería ver si realmente toda la fama de Canelo era merecida o si todo era solo una exageración. El ambiente se volvió aún más tenso. Todo el restaurante estaba ahora prestando atención. Se escuchó el sonido de algunas personas susurrando, los clientes se inclinaban discretamente para tratar de ver qué estaba pasando. Los amigos de Tomás rieron en silencio, complacidos por la provocación, mientras las mujeres de su mesa intercambiaban miradas y sonrisas insinuantes, seguras de que su grupo tenía el control absoluto de la situación.
Pero Canelo permaneció inmóvil. El campeón miró brevemente los fajos de dinero sobre la mesa y luego volvió su mirada hacia Tomás, sin mostrar expresión alguna. Su mente trabajó rápidamente, analizando cada detalle de la situación. Sabía exactamente lo que Tomás estaba tratando de hacer. Quería un espectáculo. Quería que Canelo reaccionara ahí, delante de todos. Quería desestabilizarlo. Canelo sabía que podía ignorarlo y seguir con su comida. No necesitaba demostrarle nada a nadie y mucho menos a un niño mimado que pensaba que el dinero podía comprar cualquier cosa, incluso el honor de un campeón. Pero luego tomó una decisión. Con un movimiento tranquilo y calculado, cogió uno de los fajos de dinero y lo sostuvo entre sus dedos como si analizara algo irrelevante. Miró a Tomás y finalmente rompió el silencio. Su voz era baja, controlada, pero con un peso que hizo que incluso los amigos del multimillonario se movieran incómodos en sus asientos. Aceptaría el desafío. Pero no por dinero. El dinero para él no significaba nada. Lo aceptaría por una razón mucho mayor. Para dar una lección que Tomás nunca olvidaría. La risa de Tomás Montemayor resonó por el mirador imperial, un sonido fuerte, lleno de burla y soberbia. Había conseguido lo que quería. Todos los ojos estaban puestos en él y Canelo Álvarez. El silencio en el restaurante fue roto por el murmullo de la gente, los camareros mirándose, el maitre tragando saliva e incluso el chef del restaurante saliendo de la cocina para ver más de cerca lo que estaba pasando. Pero lo que nadie necesitaba preguntar era qué pasaría después. Porque ese restaurante no solo era famoso por su comida. Detrás de la lujosa fachada se escondía uno de los secretos mejor guardados de la élite mexicana, un ring de boxeo exclusivo de multimillonarios y magnates de la alta sociedad. Un verdadero casino de lucha donde se hacían apuestas millonarias lejos de la mirada del público y las autoridades. El restaurante, en la superficie, era un retiro de lujo, pero detrás de escena era un paraíso para quienes querían apostar su fortuna en peleas privadas, organizadas para entretener y mover aún más dinero entre los más poderosos del país. La risa de Tomás fue la señal para que todo el restaurante entrara en acción. Los camareros, ya acostumbrados a esa rutina secreta, comenzaron a recoger discretamente los vasos y platos de las mesas, logrando que la sala principal se hiciera más espaciosa. El maitre de coordinaba a los empleados en silencio, mientras algunos hombres trajeados comenzaban a avanzar hacia una discreta puerta al fondo. El propio chef, un hombre que pocos sabían que también era uno de los responsables de organizar la red secreta, cogió el teléfono y empezó a hacer llamadas a los jugadores más grandes de México. En menos de 5 minutos empezaron a llegar los helicópteros. El ruido de las hélices resonó en el cielo nocturno sobre la Ciudad de México, anunciando la llegada de la flor y nata de la élite mexicana. Coches de lujo comenzaron a detenerse frente al restaurante, y hombres de traje y mujeres vestidas con exuberantes joyas descendieron rápidamente, siendo recibidos por empleados que ya sabían exactamente hacia dónde guiarlos. Ese lugar, que para muchos era solo un restaurante elegante, estaba a punto de convertirse en un campo de juego ilegal, donde se arrojarían millones sobre la mesa con la misma facilidad con la que un hombre común pagaría la cena. En medio del revuelo, Tomás se levantó lentamente de la mesa y miró directamente a Canelo Álvarez. Su sonrisa ahora era más aguda, llena de confianza. Tenía un as bajo la manga y estaba a punto de revelarlo. Te arrepentirás de aceptar este desafío. Los amigos de Tomás se rieron. Sabían lo que estaba por pasar, y Canelo, aun con toda su experiencia, todavía no tenía idea de lo que tenía preparado el heredero multimillonario. El aire de superioridad del joven magnate aumentaba a cada segundo, porque sabía que no estaba solo en esto. Cogió el teléfono y marcó un número. Una llamada breve, objetiva y llena de segundas intenciones. Mientras hablaba, sus amigos intercambiaron miradas de complicidad y se rieron suavemente, como si ya estuvieran imaginando la reacción del público cuando finalmente se revelara su plan. La apuesta ya estaba hecha. 10 minutos más tarde, las puertas del estacionamiento se abrieron y entró un vehículo blindado negro. El sonido del motor apagándose hizo que todo el restaurante quedara en silencio por un momento. Las puertas se abrieron lentamente y un hombre salió del interior del auto, haciendo que la atmósfera cambiara instantáneamente. Ese no era un luchador cualquiera. Era Dimitri Bivol. El mismo hombre que años atrás derrotó en el ring a Canelo Álvarez, el mismo nombre que Tomás había mencionado antes para tratar de humillar al campeón, ahora estaba allí, listo para volver a pelear. Y en el momento en que Dimitri Bivol bajó del auto, el shock se hizo visible en los rostros de los presentes, especialmente entre los invitados recién llegados, que hasta entonces esperaban solo otra pelea en la que apostar. Pero ahora estaban presenciando algo mucho más grande, una revancha de proporciones inesperadas, una pelea que tuvo un peso histórico y que convirtió esa noche en un evento aún mayor, y mientras todos intentaban procesar lo que eso significaba, con murmullos y miradas de sorpresa recorriendo la sala,
Canelo Álvarez permaneció exactamente como estaba antes, sin una sonrisa, sin una mirada de sorpresa, sin miedo, porque, a diferencia de todos los presentes, él ya sabía exactamente lo que iba a hacer. Tan pronto como Dmitry Bivol entró en la sala, inmediatamente se vio rodeado de magnates y hombres de negocios de élite, hombres con trajes impecables que, con sonrisas calculadas y saludos firmes, anticipaban sus apuestas de millones de dólares. Muchos de aquellos hombres estaban seguros de que el caza ruso era la apuesta segura, el nombre en el que debían invertir sus fortunas sin miedo a perder. El ambiente entre los multimillonarios era de absoluta confianza, porque, para ellos, si Bivol ya le había ganado una vez a Canelo, lo volvería a hacer. Pero, a pesar de los saludos y el murmullo de apuestas que se extendió por la sala, la mirada de Bivol nunca abandonó a Canelo Álvarez. No estaba allí solo por dinero, no estaba allí para presumir o impresionar a magnates que trataban su habilidad como si fuera un simple juego de cartas. Había algo personal en ese momento. Mientras estrechaba la mano de los inversionistas que lo rodeaban, sus ojos permanecían fijos en el campeón mexicano, como si ya estuviera dentro del ring, estudiando cada detalle de su postura, cada expresión, cada pequeña señal que pudiera darle una ventaja. Pero, por otro lado, Canelo no pareció afectado en lo más mínimo. Él permaneció firme, impasible, como si para él todo fuera una noche más. Y tal vez lo fue. Al momento siguiente, un finísimo mayordomo, con traje negro y guantes blancos, apareció entre los invitados e hizo una discreta señal con la mano, pidiendo a todos que lo siguieran. Llegó el momento de adentrarse en la verdadera cara oculta del mirador imperial. Las puertas secretas se abrieron y un pasillo iluminado por luces doradas reveló el camino hacia lo que muchos ya conocían, pero que nunca dejaría de impresionar, el casino subterráneo del restaurante. Cuando los invitados cruzaron las puertas, fueron recibidos por un ambiente que resumaba lujo absoluto. Costosas alfombras persas cubrían el suelo, candelabros de cristal descendían del techo con fascinantes destellos y camareros elegantemente vestidos circulaban entre las mesas sirviendo bebidas exclusivas, elaboradas con las bebidas más caras del mundo. El lugar no le debía nada a Las Vegas, solo ocupaba el segundo lugar en tamaño, porque en términos de exclusividad era un verdadero paraíso para los magnates latinoamericanos. Dentro de ese salón secreto, había de todo. Mesas de apuestas con póker, blackjack, ruleta, dominó, todos juegos que generaron millones de dólares en cuestión de minutos. El bar, con paredes de espejos e iluminado por luces azules, exhibía botellas de whisky que costaban más que autos de lujo. Modelos sofisticadas acompañaron a los hombres de negocios, mostrando sonrisas calculadas mientras se encendían cigarrillos cubanos en largas boquillas de oro. Pero, en el centro de todo, estaba el verdadero espectáculo de la noche, el ring. Esa arena ya había albergado peleas con nombres que ni siquiera se podían mencionar, peleas que generaban fortunas y que nunca serían registradas oficialmente. Allí todo ocurrió al amparo de la ley y lejos de los focos de la prensa. Lo ocurrido en el casino subterráneo del Mirador Imperial fue de los pocos que tuvieron el privilegio de poner un pie en ese terreno sagrado de los apostadores. Y ahora, esa misma arena estaba a punto de ser el escenario de algo que nadie esperaba presenciar esa noche. Tan pronto como los invitados tomaron asiento, los focos se encendieron, iluminando el ring con una intensidad casi teatral. El brillante resplandor de las luces resaltó cada detalle, cada textura del cuero acolchado de las cuerdas que delimitaban el espacio donde se enfrentarían Canelo y Bivol. En la gran pantalla que dominaba la arena, las cámaras escondidas alrededor del casino transmitían imágenes en tiempo real, captando cada expresión de los luchadores, cada detalle del tenso movimiento entre los invitados. Afuera del ring, los guardias de seguridad de Canelo Álvarez estaban atentos. Miguel y Rodrigo no confiaban en ese lugar. Sabían exactamente dónde estaban y conocían bien el tipo de personas que frecuentaban ese casino. No solo estaban protegiendo a Canelo de cualquier golpe sucio dentro del ring, sino también de todo lo que pudiera pasar fuera de él. Se mantuvieron firmes, analizando con la mirada cada rincón, cada persona que se acercaba demasiado, cada gesto sospechoso. Estaban preparados para cualquier cosa. Mientras tanto, Canelo Álvarez y Dmitry Bivol comenzaron a prepararse. De un lado, el peleador ruso estaba rodeado por su equipo de entrenadores y directivos, quienes le ajustaban los guantes y le susurraban estrategias al oído. Ya había vencido a Canelo antes. Para él esto no era nada nuevo. No importaba el lugar, no importaba el público, él entraría a ese ring con el mismo objetivo de siempre, ganar. Del otro lado, Canelo permaneció en silencio. No necesitaba un gran equipo a su alrededor. No necesitaba discursos motivacionales ni un plan elaborado. Solo necesitaba luchar. Y pelear era lo que mejor hacía. Todo el casino estaba listo. Se hicieron las apuestas. Y la pelea que nadie esperaba estaba por comenzar. Ahora el ritmo era una locura. Canelo y Bivol intercambiaron ataques a gran velocidad, cada uno intentando superar al otro en estrategia y resistencia.
El mexicano intentó acortar distancias, lanzando potentes golpes al cuerpo del ruso, desgastando sus costillas con brutales ganchos. Bivol, por su parte, se basó en la técnica, controlando la distancia con precisión, golpeando con derechas precisas a Canelo cada vez que intentaba acercarse. La pelea fue completamente equilibrada, un verdadero espectáculo de resistencia, técnica y fuerza. Pero entonces, Canelo vio la oportunidad que necesitaba. Un error mínimo, una fracción de segundo de vacilación por parte de Bivol. El ruso intentó dar un golpe alto, un derechazo directo para volver a poner a prueba la defensa del mexicano, pero Canelo ya lo esperaba. Con un reflejo absurdo, desvió el golpe y giró su cuerpo hacia la izquierda, plantando sus pies perfectamente en el suelo. Y entonces, desató el golpe más brutal de la pelea. Un centro de izquierda abrasador, con toda la fuerza y precisión de un campeón del mundo. El puño de Canelo explotó en la cara de Bivol, quien sintió el impacto cortar el aire a su alrededor antes de que sus piernas cedieran y colapsara sobre la alfombra del ring. Todo el casino contuvo la respiración durante un eterno segundo. Los ojos muy abiertos de los espectadores, los apostadores sorprendidos, la multitud estallando en gritos, Canelo Álvarez acababa de ganar de la manera más brutal posible. Dmitry Bivol, el hombre que lo había derrotado antes, ahora estaba en el suelo, inmóvil, sin reaccionar. El juez contó hasta 10. Y entonces, la pelea terminó. El casino clandestino nunca olvidaría esa noche. Canelo Álvarez había demostrado, de una vez por todas, que era el verdadero campeón. El casino subterráneo del Mirador Imperial parecía un escenario de absoluta incredulidad. Los millonarios y magnates que habían apostado fortunas por Dmitry Bivol quedaron atónitos, murmurando entre ellos, tratando de procesar lo que acababa de suceder. El ring aún temblaba con la fuerza del brutal golpe de Canelo Álvarez, y el cuerpo derrotado de Bivol, tendido en la lona. Era la prueba definitiva de que la historia de aquella noche no se escribiría de la forma que todos allí esperaban. Hombres con trajes impecables sostenían fichas y billetes de apuestas, murmurando números estratosféricos, con expresiones de frustración e irritación. Lo que debería haber sido un evento rentable para la élite se convirtió en una noche de pérdidas millonarias. Pero nadie parecía más devastado que Tomás Montemayor, quien todavía estaba sentado, paralizado, con los ojos fijos en el ring, sin poder creer lo que estaba viendo. No aceptó esa realidad. Había dado un espectáculo perfecto, había preparado todo para garantizar su victoria simbólica, había elegido al oponente más letal posible y, sin embargo, Canelo había ganado. Él perdió. Y, peor que perder, estaba quedando reducido a la nada delante de todos. El silencio de sus amigos a su alrededor fue lo primero que notó, los mismos que antes reían con él ahora se alejaban discretamente, algunos fingiendo que nunca habían estado allí. Mientras las mujeres que rodeaban su mesa miraban hacia otro lado, claramente avergonzadas de estar paradas junto a un hombre derrotado. No sabía qué hacer. Pero antes de que pudiera pensar en una salida, sucedió algo inesperado. El zumbido de las apuestas frustradas y el murmullo contenido de los millonarios fueron interrumpidos por una presencia que nadie esperaba ver allí. Todo el salón giró cuando se abrió la puerta principal, revelando a Emiliano Montemayor, el multimillonario, patriarca de la familia, el verdadero dueño del imperio. Se suponía que no debía estar allí, pero le habían informado en el último momento del evento que había organizado su hijo e insistió en asistir en persona. Caminaba con pasos firmes y pesados, rodeado por 2 guardias de seguridad, y tenía una expresión en su rostro que le heló la sangre a Tomás. Era la primera vez que su padre se veía involucrado en uno de sus líos, y eso significaba que no había salida. Mientras Emiliano cruzaba la habitación sin mirar a su alrededor, los millonarios y apostadores que conocían su poder susurraban discretamente entre ellos, sabiendo que ese momento no terminaría bien para Tomás. El heredero intentó reaccionar, pero tenía las piernas trabadas. Nunca se había sentido tan asustado. Antes de que pudiera balbucear alguna excusa, el multimillonario lo agarró por el cuello y tiró de él con fuerza, asegurándose de que todos vieran quién era el verdadero líder de esa familia. La voz aguda de Emiliano resonó por el pasillo, llena de furia y decepción, dejando claro que su hijo había traspasado todos los límites y que se le había acabado la paciencia. El peso de las palabras hizo que Tomás se estremeciera, intentando decir algo, pero la ira en los ojos de su padre era abrumadora. Sin dudarlo, Emiliano lo empujó hacia adelante, obligándolo a arrodillarse ante Canelo Álvarez, mientras todo el casino observaba la humillación del heredero multimillonario. La orden fue directa, sin lugar a cuestionamientos, y Tomás sintió que le ardía el rostro de vergüenza al tragarse el sabor amargo de la derrota. Todo el casino contuvo la respiración cuando finalmente bajó la cabeza, murmurando disculpas avergonzadas y apenas articuladas, pero la mirada severa de su padre exigía más. Con voz temblorosa y entrecortada, repitió con mayor claridad la disculpa, reconociendo su arrogancia y admitiendo que nunca debió haber retado a alguien como Canelo. La sala permaneció en silencio mientras Emiliano Montemayor soltaba el hombro de su hijo y se giraba hacia Canelo, con expresión rígida pero con un tono de respeto.
dejando claro que aquel vergonzoso espectáculo no representaba los valores que le había enseñado a su familia. Sabía que su hijo era un problema, pero nunca había imaginado que llevaría su arrogancia a este nivel, y ahora dejó en claro que nunca volvería a suceder. Canelo observó todo sin soberbia, sin necesidad de decir una sola palabra, pues la humillación de Tomás ya era total. Emiliano no pidió clemencia para su hijo, no intentó justificar su comportamiento, simplemente reconoció la vergüenza que había sido esa noche y le aseguró que nunca volvería a suceder. El campeón asintió, en un gesto que decía más que cualquier discurso. Emiliano Montemayor, el multimillonario que controlaba vastos imperios, acababa de doblegar a su propio hijo ante el único hombre al que no había podido derrotar. El silencio fue roto por algunas personas que abandonaron la habitación, murmurando entre ellas sobre lo que acababan de presenciar. Canelo Álvarez no necesitaba provocaciones, discursos ni ostentación. Ganó en el ring. Ganó con respeto. Y, al final, ganó incluso en la jerarquía de los poderosos. Tomás Montemayor, el arrogante heredero, aprendió por las malas que hay cosas que no se pueden comprar con dinero. Y esa noche, delante de todos, lo perdió todo. El pesado silencio que se cernía sobre el casino subterráneo El Mirador Imperial fue interrumpido por un pensamiento repentino, casi olvidado en medio del caos de la humillación de Tomás Montemayor. La apuesta. La cantidad de $200,000, arrojada sobre la mesa al comienzo de la noche, todavía estaba allí. El dinero que Tomás había ofrecido como premio por la pelea, con la arrogante certeza de que ganaría. Pero ahora, después de la paliza que había recibido emocionalmente y la aplastante derrota de Dmitry Bivol, ese valor representaba algo muy diferente. Representaba un pago por una derrota, un soborno por una provocación fallida, un intento vacío de comprar la dignidad perdida. La mirada de Emiliano Montemayor, todavía rígida y severa, recorrió los billetes apilados y supo que no podía permitir que la sucia apuesta de su hijo manchara aún más a su familia. Con un gesto rápido y decidido, sacó un talonario de cheques del bolsillo interior de su traje y, con su letra firme y precisa, extendió un cheque por el mismo importe de la apuesta. Su mirada encontró a Canelo Álvarez, y sin dudarlo le entregó el cheque como un gesto de respeto, de compensación, un intento de reparar el desastre que había causado su hijo. No estaba tratando de comprar el perdón, era un hombre de negocios y, según su lógica, un trato siempre debería cerrarse con honor. Pero Canelo permaneció inmóvil. Todo el casino volvió a quedarse en silencio, observando atentamente. El campeón tomó el cheque de las manos de Emiliano, lo miró por unos segundos, sus ojos escaneando los números allí escritos. El silencio absoluto en el salón se volvió casi insoportable. Los magnates y empresarios presentes esperaban lo que parecía obvio: Canelo aceptaría. Después de todo, ¿quién rechazaría una cantidad de dinero tan absurda? Pero entonces, en un movimiento lento e inesperado, partió el cheque por la mitad. El sonido del papel rompiéndose resonó por la habitación como un trueno en medio del silencio absoluto. Todos quedaron impactados. Todo. Millonarios, magnates, jugadores, incluso Emiliano Montemayor, nadie esperaba eso. Las tiras de cheques cayeron lentamente al suelo, como fragmentos de una fortuna despreciada. Canelo no necesitaba dinero sucio. Su honor no estaba en venta. No luchó por los números, no se doblegó ante los multimillonarios, no dejó que su gloria se redujera a un mero pago. Estaba luchando por algo más grande. Con voz firme y tranquila, que parecía resonar más que cualquier discurso fogoso, dejó claro a todos los presentes que el único digno de ser honrado era Dios. No eran magnates, no eran hombres de negocios, no eran fortunas acumuladas durante generaciones. La verdadera gloria no vino del dinero, sino de la verdad, el honor y la fe. El shock fue general. Nadie allí había visto jamás a alguien rechazar con tanta convicción una cantidad tan absurda de dinero. Los empresarios que controlaban imperios, acostumbrados a doblegar a cualquiera ante el poder del dinero, se enfrentaban ahora a un hombre que demostraba que su dignidad valía más que cualquier número. El brillo de las fichas de apuestas, los dólares acumulados en manos de los inversores, de repente parecían insignificantes en comparación con la postura inquebrantable de un verdadero campeón. Canelo no necesitó palabras elaboradas ni discursos largos. Su gesto lo dijo todo. El casino subterráneo del Mirador Imperial, que alguna vez había vibrado con el sonido de los juegos de azar y las celebraciones de los millonarios, ahora estaba lleno de un silencio reverente. Nadie olvidaría jamás lo que habían presenciado. Canelo Álvarez no era solo un luchador. Fue un hombre que no se vendió, que no se doblegó, que entendió que su verdadera fuerza no provenía del dinero, sino de algo mucho más grande. Y esa noche, frente a los hombres más ricos de México, les mostró a todos que la verdadera grandeza no se mide en números, sino en carácter. El silencio que se apoderó del casino clandestino El Mirador Imperial no fue solo de sorpresa, sino de profundo impacto, de un shock que fue más allá del dinero perdido en las apuestas o de la humillación de Tomás Montemayor.
En ese momento, cada uno de los presentes entendió algo sobre lo que quizás nunca antes se habían detenido a reflexionar. El mundo interior giraba en torno a fortunas, poder, influencias, hombres que creían que todo se podía comprar, pero Canelo Álvarez demostró que hay cosas que el dinero nunca se puede comprar. El honor, el respeto y la dignidad no se pueden comprar, se ganan. Y mientras muchos allí vivieron su vida doblegándose a los números, aprendiendo a manipular y jugar con las riquezas, el campeón demostró que su verdadera fuerza provenía de algo que nadie podía arrebatarle, su fe, sus valores y su carácter inquebrantable. Esa noche no se trató solo de apuestas millonarias o de una pelea entre dos grandes luchadores. Se trataba de un hombre que demostró que el éxito no se mide por lo que tienes, sino por lo que representas. Al final, la mayor victoria no fue solo dentro del ring, sino en la lección que quedó para cada persona que presenció ese momento. Si crees en tus valores, mantienes tu honor y te niegas a venderte, nadie podrá derrotarte. Porque el dinero puede ir y venir, el estatus se puede ganar y perder, pero lo que construyes como persona, el respeto que te ganas por lo que haces y la fe que mantienes en lo que es correcto, nadie puede comprarlo. Y si has llegado hasta aquí, ya lo sabes, Canelo Álvarez es el verdadero campeón. Comenta, Canelo Álvarez es el campeón, suscríbete, activa las notificaciones y comparte esta historia para que más personas vean lo que significa ser un verdadero ganador. Porque al fin y al cabo, no se trata de dinero. Se trata de quién eres realmente,